y sus clases. Doctor, buenas tardes, perdone la interrupción. Feliz cumpleaños. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias, licenciada. Le agradezco mucho. Si pueden anotar, vamos a ver 3 temas muy importantes que van a ver que se van a poner interesantes. Lo vamos a ver desde el punto de vista dogmático penal, desde el punto de vista de la ley y cómo se aplica en la práctica. El primero es el delito y sus clases. El segundo es tipos de delitos. Y el tercero es delitos especiales. Para que no anoten, les explico para qué el legislador plasmó en la ley delitos especiales. ¿Para qué los hizo? ¿Por qué los hizo? ¿Qué sentido tiene ponerle el nombre de delitos especiales cuando pudiera ser únicamente el delito? Pero el delito especial tiene sus características y tiene sus cualidades. ¿Correcto? Un segundo. Un segundo, aquí están los técnicos trabajando para que tengan sus diapositivas. ¿Ahora te vas a ir en tu bici? Ahí está. Y bueno, dijimos, vamos a ver 3 temas: delito y sus clases, tipos de delito y delitos especiales. Iniciamos. Cámbiale la diapositiva. Y hay otro tema que vamos a revisar que es sumamente importante. Se llama, anoten, concurso aparente de leyes penales. Concurso aparente de leyes penales. En la práctica, pónganme atención y ahorita anotamos. Fíjense, en la práctica, en la vida diaria, como abogados litigantes, como impartidores de justicia, como procuradores de justicia, nos encontramos que a veces encontramos 2 leyes que se rigen por diferentes códigos. Entonces vamos a aprender hoy cómo vamos a definir y cómo vamos a aplicar y en qué ley vamos a aplicar ese delito. ¿Dónde lo vamos a fundamentar? Anotamos. El primer principio se llama principio de especialidad. Pónganme atención y ahorita lo anotamos de qué se trata. Fíjense bien. El principio de especialidad dice que cuando hay 2 normas, una general y una especial, prevalecerá la especial sobre la general. ¿Alguien me puede decir cuáles son las normas generales? ¿Alguien quiere participar y me pueda decir cuáles son las normas generales para ir comprendiendo el concurso aparente de leyes penales? ¿Alguien quiere participar? Bueno, fíjense bien. Las normas generales, profesor, son las que están en los códigos.
Exactamente. Las especiales son como la ley especial de, por ejemplo, la de violencia contra la mujer. Son las que son Exactamente. especialmente a una materia. ¿Quién habla? Janet Ojeda, buenas tardes. Exactamente, licenciada Janet. Las leyes especiales están dirigidas a ciertos sujetos activos y pasivos. La ley general está dirigida a todo gobernado. Anótenle. La ley general está dirigida a todo gobernado. La ley especial está dirigida a ciertos sujetos activos y pasivos. Y que muchas veces no se encuentra en el Código Penal Federal. No con eso digo que no se encuentran. Hay tipos penales que sí se encuentran, pero la mayoría de veces las leyes especiales no se encuentran en el Código Penal Federal. Por eso hoy vamos a hablar de leyes especiales. Continuamos. Pónganme atención. En el principio de especialidad, que es el número 1 en el concurso aparente de leyes penales, vamos a encontrar lo que les estoy diciendo, que si hay dos leyes que se rigen en diferentes legislaciones, sobre la general prevalecerá la especial. Pero ¿dónde vamos a fundamentar esto? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Me van a hacer favor de abrir en su teléfono celular o donde puedan el Código Penal Federal. Código Penal Federal. Ahí vamos a encontrar lo que yo estoy diciendo, lo que dice el principio de especialidad. Y nos vamos a trasladar al artículo 6. Artículo 6 del Código Penal Federal. Código Penal Federal. ¿Alguien me puede decir, me puede leer qué dice el artículo 6? Buenas tardes, doctor. ¿Yo? ¿Quién? Nubia Flores, doctor. Adelante, Nubia, adelante. Ábrelo. No sé si esté bien, doctor. Dice artículo 6. Cuando se comete un delito no previsto en este código, pero sí en una ley especial o en un tratado internacional de observancia obligatoria en México, se aplicarán estos, tomando en cuenta las disposiciones del libro primero del presente código y, en su caso, las conducentes del libro segundo. Segundo párrafo dice, cuando una misma materia aparezca regulada por diversas disposiciones, la especial prevalecerá sobre la general. Ahí. Y en caso de delitos cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes, siempre se procurará el interés superior de la infancia, que debe prevalecer en toda aplicación de ley. Es todo, doctor. Fíjense bien, cuando hay un tema de violencia familiar, como ustedes pueden ver, pueden hacer su denuncia en el Ministerio Público. Y siempre el Ministerio Público tutelará el interés superior del menor. Siempre. Para eso pondrá medidas precautorias. Si ustedes van a hacer una denuncia ante el Ministerio Público, fíjense bien, como abogados litigantes, llega un caso a su despacho donde dicen, le pegan a la señora, lo maltratan a los niños. Ustedes tienen que hacer la denuncia ante el Ministerio Público, pero también tienen que irse al juez de lo familiar.
al juzgado de lo familiar. Tienen que entrarle por las dos vías simultáneamente. ¿Qué va a hacer el Ministerio Público cuando se haga la denuncia? Lo que va a hacer es poner medidas precautorias de que el individuo no se acerque a la víctima, que el generador de violencia no se acerque a la víctima, que prevalezca fuera del seno familiar. Esas son medidas precautorias que el Ministerio Público está obligado a poner inmediatamente que recibe una denuncia por violencia familiar. En el caso del juzgado civil, insisto, deben de atacar esa estrategia de las dos vías. Y en el juzgado de lo familiar, ya que tienen la carpeta de investigación iniciada, le corren traslado al juez de lo familiar para que haga lo conducente, y lo conducente que va a hacer va a ratificar esas medidas precautorias y va a empezar con el juicio, ya sea que le tenga que otorgar la guarda y custodia a quien no esté generando la violencia, a quien no esté generando. Porque no nada más el generador de violencia puede ser hombre. El generador de violencia también puede ser mujer. Y la denuncia la hace el hombre. Para efectos de la guarda y custodia, pues entonces entraría al estudio el juez de lo familiar para poder ver a quién le van a dar la guarda y custodia. Y entonces está diciéndonos el artículo 6 que para cuando haya este tipo de situaciones en una ley especial, en el maltrato hacia las mujeres, que se hizo una ley especial, entonces también se hará prevalecer el interés superior del menor. Fíjense bien, en alguna ocasión escuché a un juzgador o juzgadora decir, es que a mí me piden y le ponen ahí como unas letras que se haga valer el interés superior del menor, pero nada más como que decía, pues como que lo rellenan. Lo que ella me trataba de decir es que lo que deben de hacer es hacer valer, porque inclusive hay tratados internacionales sobre este tema del interés superior del menor. ¿Qué quiere decir esto? Que como abogados litigantes debemos de no nada más poner la jurisprudencia, el tratado internacional, sino hacerlo valer. ¿Correcto? Seguimos. Entonces, el primer principio es el principio de especialidad. Ya vimos dónde está fundamentado, en el artículo 6 del Código Penal Federal. Ahí nos dice que cuando dos normas estén regidas por dos leyes, prevalecerá la especial sobre la general. ¿Pero qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que hacer valer la ley especial. ¿Pero qué es una ley especial? Bueno, las leyes especiales están dirigidas a ciertos sujetos activos y pasivos. Debe de reunir características especiales. Por eso el legislador las plasmó. Y una de las leyes especiales es la ley para prevenir y sancionar la tortura. Anótenla. Los que no puedan, no, o van conduciendo, van en vehículos, no. De todas maneras, el video va a quedar grabado. Pero para este caso, la primera que vamos a nombrar es la ley para prevenir y sancionar la tortura. La segunda ley, la ley de hidrocarburos. Son leyes, esas son leyes especiales. La tercera,
la Ley General de Salud. Ahí nos detenemos tantito en la Ley General de Salud. Quiero que abran, miren, antes que abran la Ley General de Salud en sus instrumentos electrónicos, las leyes especiales tienen sus tipos penales autónomos dentro de la ley especial. Fíjense bien. El tráfico de órganos lo tenemos contemplado en la ley especial, la Ley General de Salud. Ahora sí, ábranlo, abran la Ley General de Salud los que puedan y váyanse al artículo 461, el tráfico de órganos. Ahí tiene el tipo penal y dice con cuánto se sanciona el tráfico de órganos. Ese no está contemplado en ningún código, mas sin embargo la ley especial contempla sus propios tipos penales, como el Código Fiscal de la Federación, como la Ley de Hidrocarburos. En este caso, vámonos al 461 de la Ley General de Salud, por favor. ¿Lo puedo leer, licenciado? ¿Y quién habla? La licenciada Lidia. Adelante, licenciada Lidia. Artículo 461. Al que traslade o realice actos tendientes a trasladar fuera de territorio nacional órganos, tejidos y sus componentes de seres humanos, vivos o de cadáveres, sin permiso de la Secretaría de Salud, se le impondrá prisión de 4 a 15 años y multa por equivalente de 300 a 700 días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate. Igual sanción se aplicará al que traslade o realice actos tendientes a trasladar fuera de territorio nacional tejidos de seres humanos que puedan ser de material genético, ácido nucleico para estudios genómicos poblacionales en contravención a los artículos 317 bis, 317 bis 1 de esta ley. Muy bien. Ya falta. ¿Le sigo? Ahí tantito. Fíjese bien. Como ustedes pueden ver, esta es una ley especial que cuenta con sus tipos penales autónomos, pero que van a sancionar. Tienen conducta, tienen tipicidad, tienen antijuridicidad, tienen culpabilidad y tienen punibilidad. Estos no los encontramos, vuelvo a repetir, en los códigos, el penal federal o el penal de las entidades federativas. En este caso, en otros países del mundo, pues tienen un código penal único, ¿verdad? El caso de, si algún compañero nos pudiera ayudar de otro país, pues va a ver que tiene un código penal único, pero también tiene leyes especiales. ¿Por qué el legislador plasmó la ley especial? Plasmó la ley especial porque es más rígida, porque la punibilidad se agrava. Mire, no es lo mismo hablar de hurto o de robo aquí en México, hurto en otros países, que hablar de peculado. ¿Por qué no es lo mismo hablar de peculado? Porque el Estado le depositó a ese sujeto o a ese individuo y lo invistió de servidor público por la confianza que le tiene el Estado. ¿Para qué? Para cuidar del dinero. Sin embargo, cometió el delito de peculado. Por eso es más grave la pena, porque el Estado le depositó a ese individuo la confianza. Y no es lo mismo la punibilidad para un robo de dinero de un ciudadano común. Por eso se hicieron las leyes especiales,
Si ustedes se van al Código Fiscal de la Federación, pues van a encontrar delitos cometidos como la evasión fiscal, la simulación de la evasión fiscal. Esa es otra ley especial. Tenemos otra ley especial, ya dijimos, el Código Fiscal de la Federación sería la tercera. La cuarta sería, ahí se los va a poner una diapositiva, mija, para que vean las leyes especiales. Algunas, son muchísimas leyes especiales. Y fíjense bien, ahí lo tienen en su pantalla, la Ley General de Salud, Código Fiscal de la Federación, la Ley para prevenir y sancionar la tortura. Regresa. Ahí. En la ley general, en la ley para prevenir y sancionar la tortura, les hago una pregunta. Las leyes especiales van dirigidas a sujetos activos y pasivos en específico. Un particular puede cometer tortura. Y que lo sancione la ley. Vuelvo a repetir. Por demás sabemos que un servidor público se le agrava la punibilidad. Es agravante que un servidor público torture a una persona. Fíjense bien, en una desaparición forzada, pues el sujeto no quiere decir dónde está el individuo que mató. Ah, pero dicen, pues si no, pues tortúralo, ¿no? Para que diga. Ustedes saben que de entrada esa confesión no va a ser válida, no es legal. Esto se utilizaba en los tiempos anteriores. Pero ya ahorita es muy delicado que sorprendan a un servidor público torturando. Y la tortura no son golpes. La tortura son ataques psicológicos. Lo agarran, lo detienen al sujeto y le empiezan a decir, mira, ya sabemos que tienes 2 niñas, que vives en tal parte. Esa es tortura. Lo contempla la ley. Les pido que en cuanto puedan, vean la ley para prevenir y sancionar la tortura. Es muy interesante, ¿por qué? Porque en su vida diaria, como abogados litigantes, como ministerios públicos, el Ministerio Público tiene la obligación de tutelar y tiene la calidad de garante de cuidar el debido proceso del sujeto que cometió el delito. Porque todo lo que se haga mediante una tortura, y fíjense lo que estoy diciendo, este es material fino para el penalista. ¿Qué te dijeron? ¿Qué te hicieron? No, pues me dijeron que iban a ir a ver a mi familia y todo eso. Entonces ya tienen ustedes material para en un futuro no muy lejano liberar a su cliente. Porque todo lo que le sacaron fue bajo tortura. La pregunta que le hago, alguien si me quiere contestar. Un ciudadano común puede ser castigado mediante esta ley, ley para prevenir y sancionar la tortura. Un particular puede ser sancionado que no sea servidor público. Si alguien tiene a la mano, abra la ley para sancionar y para prevenir y sancionar la tortura y lo van a encontrar en los primeros artículos. La verdad, miren, son muchas leyes, a veces no alcanza uno a memorizar, pero está en los primeros artículos donde
efectivamente, un particular no puede torturar, porque si no, lo van a sancionar. ¿Y quién lo va a sancionar? Esta ley especial. Por eso hoy estamos hablando de leyes especiales. Si alguien lo tiene y a la par tenemos el protocolo de Estambul. Ya habíamos dicho que el protocolo de Estambul fue realizado por Turquía. Estambul es la capital de Turquía y Estados Unidos. Fíjense qué curioso. Entonces se ponen de acuerdo estos dos países y hacen el protocolo de Estambul. ¿Y qué más sigue? Se lo hacen extensivo a todos los países del mundo y entonces México está adherido, firmado, signado de propia mano, que está adherido al protocolo de Estambul y entonces la ley para prevenir y sancionar la tortura y el protocolo de Estambul lo puede hacer valer cualquier abogado litigante para su defenso. Y si quieren saber una cosa más importante, en este momento se están yendo muchos detenidos que sus abogados están promoviendo amparos porque no tuvieron una defensa adecuada y porque su confesión y todo lo que hicieron en el proceso fue bajo tortura. Entonces ahí tienen material. Métanse a la ley para sancionar y prevenir la tortura y revisar bien el protocolo de Estambul. El protocolo de Estambul funciona en Sonora, funciona en Yucatán, funciona en el Estado de México, es para toda la nación. También tenemos, si alguien encontró el artículo donde se puede sancionar a los particulares por tortura, me dice. Continuamos con la clase. Nada más me dice que quiere participar y si ya lo tiene. La realidad es que está en los primeros artículos, primeros 20. ¿Correcto? Segunda. También tenemos otra ley especial. La ley de armas de fuego y... Adelante. Aquí tengo el artículo. Léaselos, compañero. Léalo. Artículo 25 también comete el delito de tortura el particular que, primera, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público cometa alguna de las conductas descriptivas en el artículo anterior o fracción segunda que con cualquier grado de autoría o participación intervenga en la comisión de alguna de las conductas descritas en el artículo anterior. Muy bien. Artículo 25. Como ustedes pueden ver, lo que vamos diciendo, anótenle, por favor, anoten. De todas maneras, el video va a quedar grabado, pero anoten. Ahí tienen en el artículo 25 de la ley para prevenir y sancionar la tortura, que también un particular puede cometer ese delito. Las punibilidades son altas. Pero ojo ahí también que está diciendo el tipo penal, que sea ordenado por un servidor público. Pero también puede ser con autoría o participación, que también no le ordene. Es importante revisar todos estos detalles en las leyes especiales, porque como les vuelvo a repetir, la ley especial tiene ciertas características especiales para aplicarla. Cuando ustedes tengan un caso de estos, hay que irse a las leyes especiales. Un tráfico de órganos. ¿Alguien me puede decir otro tipo penal
de la Ley General de Salud, váyanse al 462 y al 462 bis, ¿qué nos dice? Y si encuentran otro tipo penal que regule la Ley General de Salud, aparte del de tráfico de órganos, hay varios tipos penales. Insisto, si nos vamos al Código Fiscal de la Federación, vamos a encontrar tipos penales que no lo regula, el Código Penal Federal. Tampoco códigos de las entidades federativas. Si alguien lo tiene, me dice, por favor. ¿Algún otro tipo penal? Bueno, continuamos. Si alguien lo encuentra, me dice, pero continuamos. En el principio, estábamos en el principio de especialidad. Estamos revisando 4 principios que regulan el concurso aparente de leyes penales. En el primer principio es el principio de especialidad. Sobre la ley general prevalecerá la ley especial. Ya lo vimos, ya dónde está su fundamento, en el artículo 6 del Código Penal Federal. Y ya nos dijo de qué se trata. Entramos, pero ojo aquí, ojo, es importante que ustedes vean cuando van a hacer valer una ley general o una ley especial, principalmente la especial. Deben de atender, anotamos, para hacer valer la ley especial. Es importante, pero muy importante, revisar la calidad del sujeto activo y del sujeto pasivo. Pero también, mucho más importante, el bien jurídico tutelado. Fíjense, les voy a poner un ejemplo del principio de especialidad para poderlo aplicar con un ejemplo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, pónganme atención, ahorita anotamos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció que entre vecinos no hay relación de poder. ¿Qué quiere decir la relación de poder? La relación de poder, es una característica que nos pide la violencia contra las mujeres. Que haya relación de poder. Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí en México dijo que entre vecinos no hay esa relación. ¿Por qué? Porque ahorita les voy a poner el ejemplo y lo van a comprender mejor. ¿De qué les hablo? Fíjense bien. Resulta que un sujeto le pega a su vecina y le hace una cicatriz que deja marca permanente. Ese delito es un delito común, no es especial. Porque ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si tomamos en cuenta que hay violencia contra la mujer, sí, pero es entre vecinos. No tiene una relación familiar ni de parentesco, mucho menos sentimental con ella. Para que haya violencia familiar contra la mujer, es una ley especial, vuelvo a repetir, debe de haber relación sentimental o ex relación sentimental, antes o después. Entonces,
ese vecino, por eso es muy importante conocer las leyes generales y las leyes especiales. En este caso, ese delito va a ser sancionado por una ley general común. Y van a ser lesiones, pueden ser agravadas, pues lo que ustedes quieran. Pero si tiene relación de parentesco, familiar o sentimental, entonces tendremos que hacer valer la ley especial de violencia contra la mujer. Y obviamente se va a subir la punibilidad siempre y cuando tengan esa afinidad. Si tienen alguna duda sobre este tema, díganme, porque vamos a ir avanzando y como les vuelvo a repetir, cada que va avanzando la clase va subiendo un poquito yo le llamo coloquialmente de tono, porque vamos viendo otras figuras que a veces se nos complican como abogados. ¿Cuándo hacer valer una ley especial y cuándo hacer valer una ley general? Imagínense que ustedes son clientes, ustedes son abogados de la persona que golpeó a una vecina, pero le quieren hacer valer una ley especial. Ustedes van a tener herramientas para decir, no, espérame, él no está dentro de ese supuesto porque el tipo penal requiere características. Si es su vecina, la Suprema Corte ya se pronunció que no tienen relación de poder entre ellos. Por lo tanto, hazle valer la ley general, porque si le hacen valer la ley especial, se va a subir la punibilidad. Y viceversa. Depende de ustedes dónde se encuentren. Si están del lado del fiscal, si están del lado de la defensa o si están del lado del órgano jurisdiccional. Continuamos. Entonces, si no tienen duda en relación al principio de especialidad. No, licenciado, gracias. Fue muy claro, doctor. Miguel Martínez, lo veo muy atento, Miguel. ¿Tiene usted alguna duda? No, prof. Que prenda su micrófono, Miguel. Buenas noches, doctor Laguna. Dígame quién habla. José Gómez de Venezuela. Adelante, José. En relación a una de las leyes que mencionó anteriormente sobre la prevención de la tortura, Venezuela también tiene una ley especial referente a eso. Y justamente en días pasados estuve en un curso para prevenir la tortura y hubo la discusión porque se resalta mucho en la ley la responsabilidad de los funcionarios públicos. Y ponen por debajo como si tuviera menos importancia cuando una persona normal participa en actos de tortura o trato cruel. Pero siempre lo ligan al funcionario público. Porque la ley comienza nombrando a los funcionarios públicos que son responsables de los delitos de tortura y trato cruel. Y al final hablan de las personas naturales, normales, y hacen mención a los artículos que mencionan a los funcionarios. Se parece que está ligado, como si se viera que la persona natural no puede cometer un acto de tortura, porque es la persona que está investida de autoridad, la que realmente comete el delito. Muy bien, José. Acuérdense que si bien es cierto la ley es cuestión de interpretación, tenemos que interpretarla con fundamento. No es que la interpretemos a nuestro modo, a nuestro gusto, no. Tenemos que fundamentarla y las leyes. Yo siempre he pensado, claro, aquí entramos en una discusión de votar y ser votado, pero siempre he pensado que los legisladores por lo menos deberían tener una carrera profesional como licenciados en Derecho, por la responsabilidad que tienen de hacer leyes. Insisto, ahí vamos a entrar, no quiero entrar en esa polémica
de que, bueno, yo ciudadano que no tengo ningún estudio, entonces no puedo ser votado. Claro que sí, en este momento la Constitución lo permite. No piden grado de estudios. Pero yo siempre he pensado para la responsabilidad de hacer una ley, porque esa ley que está haciendo esa persona, que la está votando, impacta sobre todos nosotros. Lo que dice José tiene razón. Hay que revisar bien la ley, pero un particular sí puede cometer el delito de tortura y es sancionado fuertemente. Por eso lo pasaron aquí en el 25, nos dijo el compañero en el artículo 25, que el particular puede cometer el delito de tortura, disculpen, y poder ser sancionado. No nada más la autoridad, pero también métanse al protocolo de Estambul, van de la mano, van amarrados. El protocolo, ya dijimos, fue elaborado por Estados Unidos y Turquía. Y bueno, es para observancia y aplicación de los países miembros. El que quiso adherirse a ese, hay quien no. Hay quien no. Porque no le conviene en su gobierno. Entonces, pero recuerden que habíamos hablado de la Corte Penal Internacional, tuvimos un tema. Cuando el país, el Estado está cometiendo delitos de tortura, de lesa humanidad, de lesión a la humanidad o de genocidio, hay que ir a la Corte Penal Internacional. Desafortunadamente, al ir estudiando este tema de la Corte Penal Internacional, es real que nos encontramos que tiene deficiencias. Una de ellas es que un ciudadano como nosotros no podemos ir a la Corte Penal Internacional a denunciar un genocidio, a denunciar un delito de lesa humanidad o crímenes de guerra. No podemos. Lo tiene que hacer el Estado. Pero si el Estado es el que está cometiendo los delitos, ahí es donde se complica. Ahí es donde se complica. Doctor, una pregunta, pero entonces ahí, ¿qué sentido tiene la Corte Internacional? ¿Qué sentido tiene si no nos puede proteger como ciudadanos? No, miren, cuando la Corte Penal Internacional detecta, está monitoreando los países, principalmente los países bélicos, los países, pero no han logrado, les voy a pasar un video la siguiente clase, no ha logrado la Corte Penal Internacional penetrar en esos países. Únicamente ha entrado la ayuda humanitaria. Todo país es un derecho humano, el derecho humano a defenderse. Todos tenemos derecho a defendernos. Los países del mundo tienen sus ejércitos. Por eso la guerra es permitida, pero la guerra tiene reglas y normas. Que como dicen coloquialmente, en la guerra todo se vale. No, no es así. Hay crímenes de guerra que son sancionados. Como dice la licenciada que acaba de participar, entonces, ¿qué sentido tiene? El sentido es que cuando agarren a esa persona, no le van a dar oportunidad. Pero también hay excluyentes del delito, las vimos. Y son muchísimas excluyentes del delito para el sujeto activo cuando está en la Corte Penal Internacional. Si ustedes algún día tienen oportunidad de ser abogados de algún país, de algún estado, verán que es muy bonita la defensa a ese nivel.
¿Correcto? Bueno, vamos a continuar. Me salí un poquito del tema, pero estamos dentro de la clase. Entonces, el segundo principio se llama principio, anotamos, de subsidiariedad. Dice que si hay una norma general y una especial, se buscará para la aplicación del sujeto activo la de más pena. Pero este principio es muy complejo de llevarlo a cabo en la vida práctica, pero lo tenemos que estudiar. Lo tenemos que estudiar todo lo que vemos de dogmática penal. ¿Por qué? Porque dice que la tipicidad estudia la pena. Ya dijimos que la pena se estudia en la punibilidad. Y recordemos que la tipicidad estudia la conducta, anotamos la tipicidad, estudia la conducta, ya sea en la acción o en la omisión, o en la falta de conducta. Recuerden que el primer elemento positivo del delito es la acción, su elemento negativo es la omisión, y tenemos la falta de conducta cuando el sujeto activo comete el delito por falta de conducta, pero por cosas ajenas al individuo. En este caso, por una vis mayor. ¿Recuerdan? ¿Quién recuerda qué es la vis mayor? ¿Alguien que me pueda decir qué es la vis mayor? Es una fuerza exterior irresistible. La fuerza mayor. Adelante. Pero alguien me puede decir, doctor, pero eso de la vis mayor es teoría. ¿Para qué me sirve en la vida práctica? Pues vámonos a la ley. Vámonos a la ley y nos vamos al artículo 15 en la excluyente del delito. Fracción 1. La ausencia de conducta cuando el hecho se realiza sin la intervención de la voluntad del agente por una fuerza física exterior irreversible. Fíjense bien, muchos dicen, es que yo teoría del delito no quiero estudiar, yo quiero irme a los casos prácticos. Pero les estoy hablando de que la acción, el elemento positivo, primer elemento es acción, luego es omisión y luego es falta de conducta. Por medio de una vis mayor. Aquí no dice vis mayor. Eso lo aprendemos en la dogmática penal. Ya decimos, este es el significado de la vis mayor. Una fuerza exterior irresistible. Pero esa es la dogmática penal. Ahora vámonos a lo que dice la ley, lo que dice la legislación. ¿Y qué dice la legislación? La ausencia de conducta cuando el hecho se realice sin la intervención del agente por una fuerza exterior irresistible. Ahí está la teoría del delito en su dogmática penal aplicada a la ley. Pero lo tenemos, primero nos tenemos que aprender, pues como la tabla del 1 por 1, los elementos positivos y negativos del delito los tenemos que traer aquí. Tenemos que andar repitiéndolo. La teoría del delito también se practica. Como las matemáticas se practican, ¿verdad? Así tenemos que practicar la teoría del delito. ¿Correcto? Entonces, estamos en el principio de subsidiariedad. Ya dijimos que cuando una ley general y una ley especial prevalecen, entonces se tomará la pena más grave. ¿Correcto? Más sin embargo, esta teoría, este principio es un poco complejo para aplicar y casi no se aplica en la vida diaria. ¿Por qué? Porque la tipicidad está
estudiando la pena. Y eso no puede ser posible en la dogmática penal ni en la ley. Seguimos. Vámonos al otro principio. Si tienen alguna duda, con toda confianza, díganme. Sé que a veces estas materias son temas, pero lo vamos poniendo con ejemplos para que lo podamos entender y lo podamos estudiar. Y ustedes pueden hacer la pregunta que ustedes gusten, así sea la más sencilla o la más compleja. Si no la sé, yo con gusto les digo, no la tengo a la mano, la investigamos y la resolvemos. Nadie es todólogo, ¿verdad? Nadie lo sabe todo. Pero, pues gracias a Dios, vamos saliendo adelante con nuestras clases. Ya nuestros compañeros de otros países nos están ilustrando con sus leyes para el derecho comparado. Ya participó el compañero de Venezuela y ya nos explicó el tema de la tortura. Ahora ya conocemos que también existe una ley para prevenir y sancionar la tortura en Venezuela. Seguimos. Doctor Fer. Sí. Si me permite hacer un comentario precisamente respecto al comentario del compañero José con relación a Venezuela. En el 2014 estaba revisando ahorita que la ONU emitió un documento, una recomendación al Estado de Venezuela, donde le mencionaba que su artículo 17 de la ley que finalmente rige en Venezuela, que es la ley especial para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles, humanos y degradantes. Inhumanos. Crueles e inhumanos. Perdón, era inhumanos, correcto. Y que no cumplía con las características, sobre todo haciendo mención a lo del protocolo de Estambul. Revisando el protocolo, en el artículo 77, menciona precisamente el objetivo general de la investigación consiste en aclarar los hechos en relación con presuntos casos de tortura con miras a identificar a los responsables de los hechos, pero no hace, el protocolo de Estambul no establece finalmente lo que ellos argumentan en Venezuela, que solamente se enfocan a la parte de los servidores públicos, como lo establece el artículo 17 de su ley. Si nos vamos al protocolo de Estambul y en el cual sí ratificaron, sería yo creo que un buen argumento finalmente para los compañeros de Venezuela, con el cual podrían defender, sobre todo basados en este artículo 77, ¿no? Muy bien, Fernando, ¿verdad? Así es, mi querido doctor. ¿De dónde nos habla, Fernando? De aquí del Estado de México, orgullosamente. Muy bien, Fernando. De nuestro adorado México. Muchas gracias. Ok, doctor Laguna, en lo que está diciendo el compañero de México, bueno, relación, es verdad, los tres primeros los artículos que tienen que ver con los funcionarios públicos de la ley es el 17, el funcionario público, la funcionaria que en funciones inherentes a su cargo lesione a una persona que se encuentra en su custodia o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación con intención de intimidar, entonces habla que sufrirá una pena entre 15 a 25 años. El artículo 18 hace mención otra vez al funcionario público que somete o inflige trato cruel a una persona. Y el 19 habla otra vez del funcionario público o funcionaria pública que colabore de cualquier forma o encubra a los agentes activos. Y entonces en el artículo 20 habla de la autoridad material y ahí es donde entran las personas naturales que participan en calidad de autores materiales o intelectuales de cualquier forma con él o los agentes activos de los delitos previstos en los artículos 17, 18 y 19 que vienen siendo justamente los funcionarios públicos. Muy bien. Sí tiene razón, José. Insisto, habría que... muy bien sus participaciones. Y muchas gracias por apoyarnos en el derecho comparado, José. Me da mucho gusto porque todos aprendemos. La teoría es enseñando, aprendemos. Entonces, pues qué bueno, inclusive si nos hiciera favor, José, de mandarnos a su servidor esa ley que está rigiendo en Venezuela para poder analizarla
y en clases posteriores, pues ver qué podemos compartir con los compañeros. Ok, La intención es tengo compartir disponible conocimiento. para enviársela vía PDF. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Nos saludamos desde Honduras. Adelante de Honduras, adelante. Muchas gracias. Pedro Luis Munguía. Hemos Muchas estado un poquito desconectados, pero siempre seguimos la clase, ¿verdad? Puntualmente. En el Código Penal de Honduras está regulado los crímenes de agresión en el artículo 152, que dice que el que cometa un crimen de agresión al que hace referencia el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado el 17 de julio de 1998 en Roma, Italia, y en base a los lineamientos que establezca el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, debe ser castigado con una pena de 25 a 30 años de agresión. Incluye en las disposiciones comunes a este tipo de crímenes, doctor, incluye lo que es lesa humanidad, genocidio y crimen de guerra. Y responsabiliza desde luego a los jefes y a otro tipo de superiores del agente activo. Estamos planeando, de hecho, pues ya lo tenemos, doctor, el Código Procesal de Honduras, el Código Procesal Penal de Honduras, el nuevo Código Penal de Honduras y la Constitución de la República para enviárselo, doctor, con el compañero Carlos Erazo, ¿verdad? Hemos estado en eso y es muy probable que de repente tal vez tengamos el gusto de ir por el Distrito Federal para tener el honor de poder llegar al centro de estudios donde usted imparte las magistrales clases que nosotros recibimos. Muy bien, con todo gusto, por acá los esperamos. Será un honor tenerlos en la escuela y poder platicar con ustedes. Muchas gracias, doctor, muy amable. Muchas gracias. Pues ya vieron la participación de Honduras, ya vieron la participación de Venezuela. Y si ustedes se dan cuenta de algo, hemos hablado mucho, que la teoría del delito y el derecho penal es un idioma universal. Únicamente cambian algunos temas, algunos conceptos, pero lo que quiere los estados, lo que quieren los estados, bueno, pues es de alguna manera prevenir y sancionar la tortura, lo que hizo el protocolo de Estambul, prevenir. Insisto, muchas personas en este momento, un abogado que lleve la defensa de una persona que cometió un delito, cualquier tipo de delito, si ustedes comprueban por vía de amparo que fue torturado, se lo llevan. También hay otros beneficios en la ley de ejecución penal, la Ley Nacional de Ejecución Penal. Hasta por homicidio, si ya cumplió la mitad de la pena, se pueden llevar a su detenido, a su defensa. Es importante empezar a ver esas leyes especiales porque esas nos van a ayudar como abogados litigantes, postulantes en nuestra vida diaria. De eso se tratan estos diplomados, de conocer. No podemos revisar toda la ley penal en una o dos clases, no podemos revisar todo el protocolo de Estambul, la ley general, la ley para sancionar y prevenir la tortura, pero esos son trabajos de investigación que ustedes en este momento pues ya tienen material para revisar. ¿Cómo van a ser mejores profesionistas? Cultivando su acervo intelectual diario. Eso es nuestra carrera. Nuestra carrera requiere que entremos a los cursos, nuestra carrera requiere de que cuando tengan oportunidad de dar clases, no duden. Verán qué bonito y satisfactorio es dar clases. ¿Por qué? Porque enseñando aprendemos. Continuamos. Ahora nos vamos al principio. Espérenme tantito. Ya vimos, no, vamos al principio de absorción y consución. Absorción y consunción. Absorción y consunción.
Y este sí se lleva a cabo en la vida diaria. Maestro, dejó el principio de absorción y cuál. Ya está, lo está escribiendo. Gracias. Consunción. Principio de absorción y de consunción. Estamos, para los que no están, no entraron al inicio de la clase, acuérdense que estamos en 4 temas. Concurso aparente de leyes penales, es lo que estamos revisando. Estos principios son del concurso aparente de leyes penales. Estamos analizando leyes especiales, estamos analizando tipos de delitos. Todavía no hemos entrado a tipos de delitos. Nos hemos quedado en leyes especiales y en el concurso aparente de leyes penales, ¿correcto? Y estamos en el tercer principio. El tercer principio es el de absorción o consunción. Este principio, anotamos, este principio habla de cuando un sujeto activo comete varias conductas. Pónganme atención y seguimos escribiendo. Primero pónganme atención para que lo comprendamos mejor. Dice el principio de absorción o consunción que habla cuando el sujeto activo comete varias conductas. Este se lleva a cabo en la vida diaria, este sí se aplica, porque no es complejo de aplicar, pero además se aplica. Este principio... Les pongo un ejemplo para que me lo comprendan mejor. Pónganme atención. Fíjense bien. Un sujeto se mete a robar a una casa. Primero, rompe un vidrio para poder abrir la cerradura de la casa. Rompió un vidrio. ¿Qué delito es ese? ¿Qué delito es romper un vidrio? Daño en propiedad. Daño en las cosas. Daño en los bienes, ¿verdad? Contemplado en nuestro código. Daño en los bienes. Más adelante, le pega a una persona, la golpea y la tira. Pero su objetivo es robar. Bueno, entonces se extrae las cosas y se retira. Aquí, ¿cuál es el delito de mayor punibilidad? El robo, ¿no, doctor? El robo. Y va a ser un robo agravado porque rompió un vidrio, porque le pegó a una persona, se agrava el delito. Entonces, este principio de lo que nos habla es el principio de absorción. ¿Para qué? Para que se le aplique, no se le va a aplicar el allanamiento, no se le va a aplicar el romper el vidrio, ni la lesión, sino lo que se va a aplicar es el delito más grave. Y en este caso es el delito de robo agravado, porque lo cometió ¿con qué? Con violencia. De eso se trata, anoten el ejemplo para que les quede claro en este principio de absorción y de consunción. Si tienen alguna duda, con todo el gusto del mundo, vayamos trabajándola. Profesor, ¿pudiera dictarnos la definición de este principio, por favor? Sí, con gusto. Ahí les va. Gracias. Este principio se basa principalmente cuando el sujeto activo, para cometer una conducta grave, comete otras conductas
reprochables por el derecho criminal. ¿Coca o de sabor? No, una coca, por favor. ¿Correcto? Y ya pusimos el ejemplo. Si pusiéramos otro ejemplo y hubiera otro supuesto que se mete a robar, rompe el vidrio, se mete a robar y de lugar de lesionar la persona la mata, entonces el delito de mayor punibilidad sería el de homicidio. Ese subsume, absorbe a los otros. No lo van es como otro ejemplo, miren. El siguiente. Un sujeto con una pistola mata a otra persona. Un sujeto con una pistola mata a otra persona. El delito sería el delito de homicidio. Pero también el de portación de arma de fuego, ¿no? Y disparo peligroso. Entonces serían 3 delitos. Pero en este caso, bajo el principio de absorción y consunción, que es el que se aplica en la vida diaria ahorita, no lo van a culpar por los 3 delitos, no por portación de arma, por disparo de arma, lo van a culpar por el homicidio. O sea, la conducta más grave es la que se le va a aplicar. Ahí quedaría otro ejemplo. Y este principio se llama principio de absorción y de consunción. Seguimos. Doctor, disculpe un segundito. ¿Mande? Fabio Favoro. Adelante. Allí podemos decir entonces que el principio de absorción tiene que ver con los agravantes del delito, ¿correcto? Porque en muchos de estos delitos graves existen estos supuestos de derecho que agrava la pena del delito mayor. ¿Es correcto? Así es. Se va a tomar en consideración el delito que tenga más pena, más punibilidad, y ese delito es el que va a absorber a los otros delitos. Es correcto. Y los otros delitos, dependiendo de las circunstancias, entonces servirían como agravantes en la penalidad del delito mayor. Así es, pero únicamente es para agravar la pena, ya no lo toman en cuenta. La persona que se mete a robar y rompe un vidrio, eso agrava la pena. Hay robo simple o robo agravado. Cuando hay violencia, entonces hay robo agravado. Y la violencia puede ser psicológica o puede ser física. En este caso, para meterse a la casa, ¿qué tuvo que hacer? Romper el vidrio, lesionar a la persona para sustraer las cosas y entonces absorbe estos 2 delitos, el de mayor punibilidad. A ese principio se le llama principio de absorción o consunción. Eso se lleva en la vida práctica. Es correcto, gracias. Muchas gracias. Seguimos con otro principio. Maestro. Sí. Maestro, buenas tardes, David Canché. Adelante, maestro David. Para el caso, maestro, de en contrario sensu, por decir, en un supuesto de un hecho que la ley califica como tentativa de homicidio, suponiendo que una persona dispara arma de fuego y hace destrozos, hace hechos constitutivos para privar de la vida a otra persona, pero no lo logra, únicamente le logra lesionar. Aquí pues no hay tentativa porque no se da el elemento de subjetivo externo, porque no nadie le quitó el arma, o no nadie
¿cómo se llama? Proveyó para que no se llevara a cabo el fin principal, que era privarles de la vida a la persona. Pero aquí, en el caso de este, hay dos circunstancias. Uno que sería el daño y otro serían las lesiones. Pero únicamente las lesiones quedarían como lesiones o también se subsumiría como daños. No subsume, pero sí subsume, licenciado David. Pero le voy a platicar un poquito más de la tentativa. La tentativa no es un tema así de fácil de comprender o así de fácil de aplicar. Sí, maestro. Si la vamos a analizar, fíjese bien, váyanse al artículo 10 del Código Penal del Estado de México. Artículo 10. Artículo 10 del Código Penal del Estado de México. ¿Alguien lo tiene? Yo, profesor. Adelante. Dice capítulo 3, tentativa del delito, reformado primer párrafo, 2 de septiembre de 2011. Es punible la tentativa del delito y esta lo es cuando la intención se exterioriza ejecutando la actividad que debería consumar el delito u omitiendo la que debería evitarlo. Si por causas ajenas a la voluntad de la gente no hay consumación, pero sí pone en peligro el bien jurídico. Si la ejecución del delito quedara interrumpida por desistimiento propio y espontáneo del inculpado, solo se castigará a éste con la pena señalada a los actos ejecutados que constituyan por sí mismos los delitos. Fíjense bien, lo que se acaba de leer, ¿quién me lo puede definir o me lo puede explicar? Lo que acaban de leer. Yo, maestro. Adelante. Pues mire, de lo que se entiende es que hay actos encaminados a la ejecución del delito. Sin embargo, no se logra porque hay un agente externo, alguien que es contrario a la voluntad de la gente para cometer el hecho principal. Ahora, no se comete. Se pone, es que el bien jurídico tutelado, aquí es la vida, se pone en peligro. Pero, o sea, serían unas lesiones que pongan en peligro la vida. Pero en el caso de que no se dé, únicamente se calificaría el hecho como lesiones, en caso de que no se ponga en peligro la vida. Es decir, si fuese por arma de fuego, que no toquen partes del cuerpo donde estén los órganos vitales. Es lo que yo puedo comprender de ese artículo, maestro. No, David. Fíjense bien, ahorita lo van a comprender muy bien. Más o menos está usted en el sentido de la tentativa, pero esta la vamos a comprender. Fíjense bien. La tentativa del delito es muy importante que tengamos en cuenta los bienes jurídicos tutelados. Eso los tenemos que tener aquí. Y en una tentativa del delito puede haber tentativa de fraude, puede haber tentativa de robo y tentativa de homicidio. Todos nos vamos luego a la tentativa de homicidio, ¿verdad? Porque casi nuestra mente está, bueno, pero también hay tentativa de robo, hay tentativa de fraude, pero vamos a analizar con la tentativa de homicidio. En el caso que nos expone David Canché, dice que no pudiera haber tentativa porque sí lo lesionó, pero no lo mató.
¿Sí, así es, David? Sí, maestro, sí, no tocó órganos vitales de los disparos. No, ahorita lo va usted a quedar bien, bien, bien especificado esto de la tentativa. Esto de cada tipo penal, hay una regla de oro no escrita que yo he acuñado. El tipo penal hay que leerlo letra por letra y con lupa. Escuchen, porque una letra cambia el sentido de lo que nosotros le pudiéramos hacer en una argumentación lógica jurídica al juzgador o al MP. Porque no lo leímos literal, no leímos, no analizamos. Es punible la tentativa del delito, letra por letra y con lupa, porque si no, en una nos perdemos y cambiamos nosotros el sentido. Pero en el análisis dogmático penal y conforme a la ley en la tentativa, nos dice lo siguiente: que se ponga en riesgo el bien jurídico tutelado. En un homicidio o en un intento de homicidio lo vamos a revisar de esta manera. Fíjense bien. ¿Y por qué es importante? Depende del lado que se encuentren ustedes. Si se encuentran del lado de la fiscalía, pues obviamente la fiscalía va a querer la punibilidad más grande. Si ustedes se encuentran del lado de la víctima, pues van a querer la punibilidad más grande. Pero si se encuentran del lado del sujeto activo, que ustedes sean sus abogados defensores, pues van a querer la punibilidad más baja. ¿Por qué les digo esto? Fíjense bien. En un 15 de septiembre, pues ya ven que aquí en México les da a algunos por ser los gatillos veloces. Sacan su pistola y empiezan a echar balas al aire. Ya tomaron su pulque, su tonalla, su borramemorias y se pusieron alegres. Y que viva México, ¿verdad? Pero empezaron a hacer disparos al aire con un arma de fuego, una 45. Y la vimos porque hasta brillaba, ¿verdad? Y entonces va una persona y dice: vengo a denunciar el intento de homicidio. Una pregunta: si hay intento de homicidio hacia una persona, por el ejemplo que les estoy poniendo, ¿hay tentativa de homicidio? ¿Sí o no? No, maestro. ¿Por qué no y por qué sí? Adelante, adelante, participen. Pues de eso se trata, ¿no? Venimos a aprender. Adelante. Pues es que no está haciendo actos encaminados para lesionar el bien jurídico del lado de la persona, no es el ataque no es directo. O sea, él hizo disparos en el aire sin saber el destino de la bala, pero no iba a matarlo. Esa es mi óptica. Ahí va el análisis. Maestro, perdón. Y por ejemplo, ¿no podríamos entrar veíamos lo que era el dolo eventual? O sea, el hecho de que yo me ponga a disparar, yo puedo prever que esos disparos pueden llegar a lesionar a alguien, ¿no? Así es. Ahí vamos a entrar. Acuérdense que hay dolo directo, dolo indirecto y dolo eventual, que nos aventamos casi 2 clases en dolo eventual, se recordarán. Pero vamos a ir refrescando la memoria y la vamos a ir analizando. No se preocupen. Inclusive vamos a hacer un recorrido desde la A hasta la Z de todo lo que hemos visto. No se preocupen, pero seguimos. Pero ¿qué pasa si esa bala cae y le pega a un niño o una persona y la priva de la vida? ¿En qué supuesto estamos? ¿En una tentativa o en qué supuesto estamos? Para que vean cómo es tan complejo definir hasta para el propio juzgador y el Ministerio Público cuándo existe tentativa. Vuelvo a repetir, el señor empezó a disparar al aire. Cae la bala y le pega a un niño y lo priva de la vida.
¿frente a qué figura jurídica estamos? Ante una tentativa. ¿No, profesor? ¿Mande? Homicidio culposo. Exactamente. Porque no tiene la intención de, entonces pues no se puede calificar como tentativa, porque en la tentativa sí debe de haber la intención. Hay lo que es la tentativa acabada, que es cuando es interrumpida por la, pues lo que nos habla el segundo, por algo espontáneo, ¿no? Del inculpado, y la acabada, que es cuando por causas ajenas a la voluntad, es la inacabada. Muy Entonces, bien. pues no hay la intención. Entonces, muchas gracias, licenciada. Fíjense bien. En este supuesto, no estamos frente a una tentativa de homicidio. Estamos en un homicidio en grado de culpa. Es un homicidio culposo. Y ya veríamos el grado de punibilidad que se le aplicaría a este sujeto. Ya dependiendo del Ministerio Público, le va a pedir la pena más elevada y la defensa bajar la punibilidad. No hay tentativa. Para que haya tentativa, se debe de poner en riesgo el bien jurídico tutelado. En el caso que nos pone el licenciado David Canché, dice, es que hay un sujeto que sí dispara, lo lesiona, pero no lo mata. No hay tentativa. En el caso que nos dice David, pero sí la hay. ¿Por qué la hay, David Canché? Porque puso en riesgo el bien jurídico tutelado, que es la vida. Si usted lo denuncia a esa persona, siendo el abogado de la víctima, si usted lo denuncia únicamente por lesiones agravadas, es más baja la punibilidad que si lo denunciara por tentativa de homicidio. Ahí sí encuadra perfectamente la tentativa de homicidio, porque puso en riesgo el bien jurídico tutelado, que es la vida. Ojo con los bienes jurídicos tutelados. Por eso es muy importante diferenciar qué es lo que quieres para tu cliente, qué es lo que quieres para tu defenso. En el caso de David Canché, sí se tiene bien definida la tentativa del homicidio. Y vamos a ver si es homicidio en grado de culpa o si es homicidio, tentativa de homicidio en grado de culpa o tentativa de homicidio calificado. Si es tentativa de homicidio calificado, se eleva mucho la pena. Aquí está. ¿Cuánto es? La pena está aquí en el 63. A ver, la pena del disculpe, pero luego se me del 63. $59. Vámonos al 59 del Código Penal del Estado de México. Para que vean que no es lo mismo un disparo de arma de fuego, ataque peligroso, con lesiones. A la tentativa, si ustedes logran comprobar la tentativa, pues le van a dar más años al sujeto activo. Porque ahí está la pena. Artículo 59, ¿quién lo quiere leer? Yo lo leo, doctor. Adelante, maestro Manolo. Artículo 59, dice capítulo segundo, casos de tentativa. Artículo 59. A los inculpados del delito en grado de tentativa se les aplicará de 1 a 2 tercios de la pena prevista para el delito consumado. Ahí está. Si el delito de homicidio, el calificado es de 50 a 70 años, si el delito de homicidio, imagínense, ¿se acuerdan que cuando dijimos vamos a estudiar derecho,
porque yo no quiero saber nada de las matemáticas. Pues, ¿qué creen? Vamos a entrarle a ver cuánto es de 1 a 2 tercios de 50 años. A ver, ¿quién quiere participar? Ahí ya nos las complicó el doctor, ¿verdad? ¿Qué pasó, doctor? Si estamos en derecho, no en matemáticas. Es un promedio de 34 años, profesor. ¿Ya ven? Que son 35. Claro que sí. Nos enseñaron, ¿se acuerdan? Que hacíamos una ruedita y dividíamos en 4, esos eran los cuartos. 1 cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos. Luego nos íbamos a los tercios y luego nos íbamos a los quintos, ¿verdad? ¿Cuánto es la quinta parte de una pena de 50 años? 10 Entonces, años. ¿mande? 10 años. Así es. A esto se le llama individualización de la pena. Esto es lo que tiene que hacer el juez. Individualizar la pena por medio de lo que dice la ley. Y la ley dice que la tentativa se castigará de 1 a 2 tercios de la pena prevista en el delito. Les voy a dejar de tarea que me saquen cuánto es de 50 años, 2 tercios. De 50 años, 2 tercios. De 50 años, 5 quintos. Así se individualiza la pena, porque así lo pide la punibilidad en muchos delitos. Y les vuelvo a repetir, nos metimos a derecho para no estudiar matemáticas, ¿verdad? Pero pues, ¿qué creen? Que aquí nos las pusieron difícil. Pero bueno, todos aprendemos, ¿no? Buenas tardes, profesor. Tengo una duda. Sí. No sé si me puede sacar de mi duda. En caso de que apunten a la persona, ¿cómo procede ilegalmente? ¿O cuál sería el No le delito? escuché. Vuelvan, ¿en caso de que qué? De que apunten a la persona, ¿cuál sería el delito a perseguir ahí? ¿O cómo se calificaría el delito ahí? Que apunten. Ajá. ¿Con la pistola? Ajá. Que apunten con la pistola a la persona. Es portación de arma de fuego. Nada más. Nada más. Ah, ok. Muchas gracias. Buenas tardes. Doctor, ¿puedo comentar algo? A ver, ¿quién habla? ¿Su nombre y de dónde nos habla uno? De Nicaragua, Galeano. Adelante, de Nicaragua, adelante. ¿Aló? Sí, adelante. Galeano, de Nicaragua. Sí, adelante, adelante. Sí, maestro, estaba preguntando sobre los 2 tercios de 50 años. Bueno, mire, es fácil, bueno, sacar, solamente se va a multiplicar el 2 por 50 y lo dividimos entre 3, da 33 a 33 años. Ahora, sobre, eso es referente a matemáticas, matemática básica, y referente a los delitos en tentativa. Dice nuestro Código Penal, en su artículo 28, dice que hay tentativa cuando el sujeto, con la voluntad de realizar un delito, da principio a su ejecución directamente por hechos exteriores, pero solo ejecuta parte de los actos que objetivamente puede producir la consumación, por cualquier causa, no sea el propio y voluntad de desistimiento. Eso habla en cuanto al Código Penal de Nicaragua, en cuanto a lo que es la tentativa. Muy bien. Doctor. Sí. Sí, muy mire. bien, de Nicaragua. Ahorita vamos a profundizar más en el tema de la tentativa. Adelante. ¿Quién otro compañero quiere hablar? Sí, doctor, habla Eduardo Rivera de Michoacán. Adelante, Eduardo.
solamente para ahondar un poco más en la pregunta de la compañera, dice que si alguien apunta con una pistola a otra persona, pues sí, efectivamente es la aportación de arma de fuego, debido a que, bueno, al menos acá en el Código Penal del Estado de Michoacán, nos indica que solo será punible lo que es la tentativa acabada. Es decir, que esta persona haya accionado la arma de fuego, es decir, que la haya disparado. Sin embargo, como no la disparó, no la accionó, pues no podemos estar hablando de una tentativa. Es cuanto, doctor. Gracias. Muy bien. Ya vamos avanzando en la comprensión de lo que es la tentativa del delito. ¿Por qué es tan importante del lugar de donde nos encontremos, insisto, de la fiscalía, del órgano jurisdiccional o de la defensa? ¿Por qué es tan importante? Si nosotros somos la defensa de la víctima, pues tenemos que comprobar una tentativa. Pero acuérdense que si nosotros nos basamos en una tentativa cuando no exista, pues va a ser una ausencia de tipo o una atipicidad. ¿Quiere hablar Pedro Luis Munguía? ¿Quiere hablar? Muy bien, doctor. Buenas tardes de nuevo. Pedro Luis Munguía de Honduras. Sí. En nuestro Código Penal está establecido a la tentativa, en el artículo 21, que hay tentativa cuando se inicia la ejecución de un delito por actos exteriores, directa y objetivamente encaminados a su consumación, y este no se produce por causas independientes de la voluntad de la gente. Y dice entonces que son dos clases de tentativa: la tentativa inacabada cuando el agente ejecuta parte de los actos encaminados a producir la consumación del delito, no concluyéndolo por causas ajenas a su voluntad. Y B, tentativa acabada, es acabada cuando el agente ha realizado todos los actos que objetivamente debieron llevar a la consumación del delito y esta no se produjo. Sí quería también preguntar, doctor, si en el caso de que se ejemplificó de la persona que dispara al aire y da muerte a una persona con la figura, pues aplicando la figura del homicidio culposo, se agrava entonces, y esa es la pregunta, se agrava entonces cuando al agente activo hay una exigencia, ¿verdad? La ley le tipifica una exigencia por cierto tipo de cargos, como por ejemplo los abogados, en el caso de los jueces, en el caso de los policías. Entonces, sería esa al final mi interrogante, doctor, si realmente también se agrava el delito de homicidio culposo. Sí, Pedro. Miren, desde el momento que alguien se funda una pistola al cinturón, así se llama, enfundarse la pistola al cinturón, desde ese momento está violando un bien jurídico tutelado. ¿Alguien me puede decir cuál es el bien jurídico tutelado de la aportación de arma de fuego? ¿Alguien me puede decir? ¿La seguridad colectiva? ¿La seguridad individual? La seguridad pública. Sí. Correcto, sí. Sí, acá eso. ¿Por qué? Porque él tiene ventaja sobre todos los individuos de la sociedad. Por eso el legislador prevé la aportación de arma de fuego, es prohibida. También prevé otras figuras. Si la trae enfundada al cinturón, él es el directo responsable de la aportación de arma de fuego. Pero supongamos que van 5 individuos en un vehículo. Esto es importante para su vida diaria como abogados litigantes. Porque entre decir una cosa y decir otra, verán cómo cambia el sentido de que se van a ir todos o se van a quedar. 1. Fíjense bien.
Van 5 individuos en un vehículo. Y el arma va en la codera, no adentro de la codera, sino arriba de la codera, un arma de fuego. Los para el retén y les detecta el arma. Que el retén, ya tendremos una clase sobre ese tema del si es legal o es ilegal, pero basados en la ley vamos a platicar, pero luego platicamos sobre el retén. Pero bueno, ya lo paro. Y ve el arma y dice, bájenle todos. Y el abogado, luego le llaman al abogado y ya va el abogado al Ministerio Público y dice, ustedes digan que el arma venía en la codera para que se vayan todos rápido. ¿Creen que esa defensa sería correcta? No. No, claro que no. Porque esa arma la portan todos. Y si el abogado le dice que va en la codera, ya los chifló a todos. Sí. Que todos en su entorno, cualquiera puede hacer uso del arma. Cualquiera tiene de los 5 la posibilidad de hacer el uso del arma. Por eso mejor la defensa basarse en bueno. Si de veras quieren hacer una buena defensa, que uno se eche la culpa. No, yo la traía. Nada más que en ese momento la puse en la codera, pero yo la traía. Y los otros se van a ir y ese se va a quedar. Pero si el abogado quiere decir, no, tú diles que venía en la codera, ya chifló a todos. Fíjense con una declaración cómo cambia todo. Ya los dañó a todos. Porque el bien jurídico tutelado, vuelvo a repetir, el bien jurídico tutelado de la aportación de arma es la seguridad pública. Entonces, doctor. Sí, adelante. Doctor Pedro Luis Munguía, de nuevo desde la Ceiba, Honduras. Hoy voy a participar abusando de su confianza y la de los compañeros. Bueno, ya no participo. Pero fíjese, doctor, que aquí en Honduras tenemos un código que a estos momentos pues va a cumplir un año. En el código anterior, esa figura delictiva está tipificada como portación, porque los verbos rectores eran portación, tenencia, almacenamiento de armas, en este caso de armas de uso comercial. Hoy, con la reforma o con el nuevo código entrado en vigencia en mayo del año pasado, ahora el delito la figura es tenencia de arma de fuego de tipo comercial. Pero aquí lo que sí quiero compartir es que hay un departamento. La organización política de Honduras está conformada por 18 departamentos. Pero hay un departamento que es el departamento de Colón, en donde está prohibida la aportación, la tenencia, bueno, la aportación de armas de fuego, aún cuando el ciudadano o la persona, el agente activo, ande o porte su carnet de portación de arma de fuego, es su permiso pues para portar arma de fuego. Sin embargo, el decreto legislativo que se emitió para controlar los altos índices de violencia en el departamento, cuando se violenta el precepto, entonces lo que hay nada más es lo que imponen, ¿verdad? Nada más es una multa, nada más, al que porte el arma o la tenga ahí en su guantera. Y sí, aquí han habido, los tribunales de sentencia han condenado a un grupo de personas cuando nadie se echa la culpa. Entonces, generalmente lo que nosotros aconsejamos es precisamente que alguien se eche la culpa, porque aquí ya han habido condenas y los jueces, los magistrados de los tribunales de sentencia en materia penal
se fundamentan en el principio de disponibilidad. Y fíjense bien. No. Sí, adelante. Bueno, nada más quería compartir lo que dice el Código Penal de aquí del estado de Oaxaca en el artículo 10. Adelante. Donde los delitos pueden ser consumados o de tentativa. Fracción primera, existe consumación cuando el agente con su acción u omisión lesiona el bien jurídico. Y fracción segunda, existe tentativa cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo si por causas ajenas al agente no hay consumación, pero sí puesta en peligro del bien jurídico. Por eso, bueno, yo estaba también porque sí hubo tentativa, porque efectivamente, como usted lo mencionó, no consumó el acto, pero sí puso en peligro el bien jurídico, ¿no? Que es la vida. Es todo, doctor. Inclusive la tentativa dice, no se consuma el acto por bienes, por momentos ajenos a la gente. ¿Cuál fue el momento ajeno a la gente? Pues que estaba tontito para agarrar el arma. Era principiante, no sabía. Ese es el correcto. Ahora vayamos a otro ejemplo, porque dice que la tentativa se castiga por acción o omisión. Ese mismo supuesto que nos puso el maestro David Canché, pero vamos a ejemplificarlo. Llega y le dice, te voy a matar. Le apunta, pero su intención no es matarlo, el elemento subjetivo no es matarlo, sino espantarlo. Pero vuelvo a repetir, como no es diestro en las armas, oprime el gatillo y se le va el disparo. Esa es una tentativa de omisión. Es compleja de comprobarla, muy compleja, porque no basta la declaración del sujeto activo, lo que decíamos con el maestro Águila. Nadie está obligado a autoincriminarse. La ley lo protege. Hasta el amparo puede negar la conducta. Se va hasta el amparo y puede negar la conducta que lo mató, pero en relación a eso, pues sí, va a resolver un juzgador o van a resolver los magistrados. ¿Correcto? Entonces, vamos a poner unas diapositivas. Realmente son las 7:06. Sí, hoy nos alargamos un poquito, nos faltaron varios temas, nos faltaron al inicio. Fíjense bien, desde el inicio. Nos faltaron, ven que les dije qué tipos de delitos, nos faltaron, bueno, ya vimos delitos dolosos, culposos, pero nos faltó ver instantáneos. Los instantáneos son por su propia naturaleza, se consuman en el momento, pero hay dos que se complican un poco para su comprensión. Adelante. La siguiente. Hay los delitos permanentes, cuando su consumación se prolonga en el tiempo. Ejemplo, la privación de la libertad, el secuestro, el incumplimiento de alimentos. Y hablando del estado civil, la bigamia. La bigamia aquí en México es cuando una persona estando casada se casa con otra persona, pero por la vía legal. O sea, ya fue al registro civil, se casó con una persona, pero va de nuevo al registro civil y ya ahora ya, miren, hay banco de datos y pues ya es un poco más difícil que engañen a la autoridad, pero eso se daba mucho antes porque no había computadoras. Entonces, para checar si una persona de Oaxaca estaba casada en Oaxaca, pues era muy complejo y se volvía a casar acá en el Estado de México y se casaba. Entonces cometía el delito de bigamia y ese es un delito permanente. También otro delito permanente es la detención arbitraria, la usurpación de mando y la tenencia ilícita de armas. Adelante.
También tenemos los delitos continuados. El delito continuado existe cuando el propósito delictivo hay pluralidad de conductas y viola el mismo precepto. Podemos poner un ejemplo de delito continuado. Cuando un cajero tiene a su disposición el dinero y hoy roba a 100, mañana 200, pasado 500, le está robando al mismo sujeto pasivo y es el mismo sujeto activo. Ese es un delito continuado, ¿correcto? Seguimos el otro. La otra diapositiva. Ya habíamos platicado del concurso de delitos. Habíamos hablado del concurso ideal y del concurso real. Cuando el concurso real es ideal cuando con una sola acción o omisión se cometen varios delitos. Y el concurso real cuando con pluralidad de acciones y omisiones se cometen varios delitos. Acuérdense que de esto habíamos hablado de la individualización de la pena. Pero cuando nosotros, es en el grado que nosotros ubiquemos a nuestro defenso. Porque entre un concurso ideal y un concurso real se sube mucho la punibilidad. Esto es muy importante analizarlo. La siguiente. Ya vimos los delitos especiales. ¿Se acuerdan que les dije de los delitos especiales? No están normados algunos en los códigos normales, en el Código Penal Federal o en el Código Penal de las entidades federativas. Más sin embargo, están normados en leyes especiales. Ya vimos que la ley para prevenir y sancionar el secuestro, la ley de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque el legislador previó ponerles más punibilidad y que tengan penas más severas. Adelante. Ya vemos aquí en la diapositiva que los delitos especiales son todos aquellos que no se encuentran establecidos en el Código Penal Federal o en el Código Penal de los estados. Esto ya lo repasamos, le estamos dando un repaso a las diapositivas, otra diapositiva. Y ya vimos que las leyes especiales, pues bueno, ahí tenemos la Ley General de Salud, el Código Fiscal de la Federación, Ley para prevenir y sancionar la tortura, Protocolo de Estambul, Ley de Armas de Fuego y Explosivos, Ley Federal Electoral, que tienen sus propios tipos penales, ¿verdad? La legislación electoral dice, pues el que dé dádivas a cambio del voto, el que pida credenciales, esas son leyes especiales que sancionan con unos tipos penales en esa ley especial. Adelante. Hay que valorar mucho las características de los delitos especiales. Acuérdense que hay algo muy importante que se me olvidó decirles, que en caso de tortura, el tipo penal prevé que son delitos imprescriptibles, que no prescriben. ¿Correcto? Por eso es importante que ustedes conozcan la ley para sancionar la tortura. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen un defenso ahorita en este momento, que dicen, bueno, ya se fue inclusive, ya se resolvió en amparo, en revisión su condena, ustedes pueden promover en base al Protocolo de Estambul y en base a la ley para sancionar la tortura, que todo lo que hizo, todo lo que declaró y todo fue bajo tortura. Obviamente no es fácil, hay que hacer exámenes periciales, psiquiátricos, forenses y psicológicos forenses, pero tampoco es cosa del otro mundo. Y bueno, si lo condenaron a 20, 40 años de prisión y ustedes le intentan y lo llegan a lograr liberarlo, pues ya se imaginarán lo que tienen ustedes en su mano. Esto de la ley para sancionar y prevenir la tortura y el Protocolo de Estambul.
Ya habíamos dicho que la ley especial prevalecerá sobre la general, ya lo explicamos, ya dijimos de qué se trata. No estoy pasando las diapositivas, pero esto lo expliqué en toda lo que es la clase de hoy. También hay que ver, esto lo vamos a ver para la otra clase, porque puede haber ¿qué pasa cuando hay oscuridad en la ley o la ley no esté clara? ¿Qué tenemos que hacer los abogados defensores cuando hay oscuridad en la ley o cuando la ley no es clara? Hay jurisprudencia para manejar estos temas que también son muy importantes cuando la ley no es clara o hay oscuridad en la ley. Y recuerden que en materia penal, el artículo 14 constitucional nos dice que no se emitirá una resolución por analogía o criterio propio. Eso quiere decir que nula buena sin el eje, no hay pena si no hay ley. Es un principio básico fundamental universal. Y en materia civil sí. En materia civil sí. El 14 constitucional en su párrafo último nos dice que para sentencia según el artículo 14 constitucional, si no hay una ley que prevea, se irá a los principios generales del derecho. Ojo, lo repito, en materia penal no. En materia penal debe ser a la letra, dice la ley. Y en materia civil sí. Y lo prevé el 14 constitucional. Dice que, bueno, si no existe una ley, se basará en los principios generales del derecho. ¿Alguien me puede decir cuál es un principio general del derecho? Hay muchos. ¿Alguien quiere participar en los principios? Nos dice, doctor, Nadie está obligado a lo imposible. A ver, uno por uno. Bueno, yo soy Janet. Nadie está obligado a lo imposible. Nadie está obligado a lo imposible. Es un principio general del derecho que hay que analizar. Y muy bien, y se aplica. Otro. El que es primero en hecho es primero en derecho. Primero en tiempo, primero en derecho. Tiempo, digo, sí. Otro. No todo lo que está prohibido está permitido. Sería otro. Lo que no está prohibido está permitido. Pero ojo ahí, únicamente para el gobernado. Para la autoridad, únicamente lo que la ley le establece. Ojo, no hay que confundirnos. El otro sería el que puede lo más, puede lo menos. Y son principios que rigen nuestra vida diaria. Entonces, vuelvo a repetir, en materia civil sí podrá hacerse valer los principios generales del derecho dichos por la Constitución en su último párrafo. ¿Alguien me lo puede leer? Artículo 14, su último párrafo. Lo voy a leer, doctor. Sí. Dice, en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley y a falta de esta se fundará en los principios generales del derecho. Ahí está. Párrafo último del 14 constitucional, más no para el derecho criminal. Para el derecho penal no existe analogía, no existe mayoría de razón. Tiene que haber como a la letra dice la ley. Si no, hay una ausencia de tipo o hay atipicidad en el tipo penal. Y si hay ausencia de tipo y hay atipicidad, no hay delito. Faltando uno de los elementos del delito, ya no hay delito.
Y recuerden que en nuestro Código Penal del Estado de México se maneja la teoría pentatómica de 5 elementos: conducta, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y punibilidad. Y si falta uno, ya no hay delito. Por eso todos los elementos negativos que están en el artículo 15 del Código Penal y en el Código Penal Federal también lo establece en el artículo 15, sus excluyentes, esos son todos los elementos negativos para la defensa. Hay que estudiarlos, hay que analizarlos. Adelante. Ya vimos que el Código Penal Federal en su artículo 6 nos dice lo que platicamos. Cuando dos leyes estén contempladas en diferentes legislaciones, la especial prevalecerá sobre la general. Vamos. Miren, ya estas las vamos a revisar porque son muy importantes. Estas no las traté porque las características de la ley es obligatoria, impersonales, abstractas, permanentes. Adelante. Y retroactivas y generales y coercitivas. Estas las vamos a analizar un poquito con más detenimiento la siguiente clase porque son muy importantes para nuestra vida diaria como profesionistas del derecho y que las necesitan. Estas se aplican todas, pero ¿cuándo aplicar un tipo de ley? Es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Ahí. Bueno, pues por el día de hoy, gracias a Dios, concluimos la clase muy bien. Espero les haya gustado. Espero que esta clase, estos tipos de diplomados, les favorezcan. Acuérdense que entramos al módulo 5, va a haber un módulo 6, un módulo 7 y un módulo 8. Son otros 4 módulos, que sería un promedio total de 1 año exactamente estudiando la teoría del delito. Para este caso les comento, vamos a emitir una constancia total al concluir los 8 módulos. Los 8 módulos, sí, al concluirlos, una constancia total de 400 horas de 8 módulos al final de los 8 módulos. Entonces no falten, que se les toma su asistencia en la plataforma. La plataforma es sabia, ya los registra. Y pues de alguna manera una constancia de 1 año de teoría del delito, ningún